Gracias por este tiempo. Bienvenido, José Luis. Muchísimas gracias, Pedro Saúl. Un gratísimo placer para mí estar con ustedes, saludar a todas las bolivianas y bolivianos que los siguen todo el tiempo y para mí también un gran placer poder compartir con ustedes unos instantes. José Luis, en la vida dicen que es bueno en todo, para gobernar, para casarse, para todo, rayar la cancha de entrada. O sea, es lo mejor que se puede hacer, porque si no, a medio camino a veces la carga no siempre se puede arreglar. Y hablando de rayar la cancha, José Luis, yo quisiera saber de cuánto tiempo dispone. Vamos a ser respetuosos de su agenda como corresponde. Si es muy poquito el tiempo que tenemos, podríamos completar nuestra entrevista, no sé si mañana o el lunes, no hay ningún problema, pero para que tengamos un tiempito razonable. Usted dirá, José Luis, de cuánto tiempo o hasta qué hora dispone para que tengamos claro ese aspecto. No, tranquilo, hasta que me saquen de acá, o sea que vamos con toda calma. Bueno, si es así, entonces vamos. José Luis, bueno, le voy a pedir que las respuestas sean lo más ágiles posibles para que ganemos tiempo. En los medios siempre lo que falta es tiempo. José Luis, yo hacía una reflexión y no sé si usted está de acuerdo porque conoce estos tramos de Bolivia, el denominado tiempo neoliberal o la democracia pactada, que usted lo vivió, ahora estamos en el tiempo del socialismo. Mire, José Luis, 20 años del tiempo de la democracia pactada, ahora otros 20 años de socialismo, el otro polo, casi medio siglo en la historia de Bolivia, 50 años, casi. Y uno se pregunta, ¿los hemos tirado por la borda? ¿Un país puede darse el lujo de hacer eso, de ir de un extremo al otro y luego sentarnos y decir qué hemos logrado en esencia como algo macro, grande y estructural que apuntala a esta nación hacia un norte? Uno mira y dice, muy poco, casi nada. No sé qué piensa José Luis. Bueno, el retorno a la democracia trajo consigo un desorden económico muy grande, como tal vez usted es muy joven, pero todos nosotros que vivimos los 80 recordamos perfectamente lo que ocurrió, pero había un justificativo. El retorno a la democracia era la prioridad que había que consolidar, y ahí yo creo que el doctor Siles fue de alguna manera un mártir que resignó un año de gobierno, pero impuso la necesidad de salvar la democracia. Ahí vino todo el tema de la democracia pactada, los acuerdos políticos, y se fue construyendo un país en democracia, con muchas dificultades, sin mucha práctica, pero se fue construyendo un país en democracia. Creo que lo que se avanzó fue increíble, más allá de todas las dificultades y diferencias entre los bolivianos, y también la miopía, porque yo creo que no vimos venir algunas cosas que habían que abrirlas con mayor inclusión en su momento y evitar que pase lo que finalmente pasó. Si usted se fija, cuando terminamos lo que llaman el periodo este de la democracia pactada, Bolivia en diferentes gobiernos, desde el de Siles Suazo hasta el último gobierno que tuvimos, básicamente habíamos construido y habíamos explorado el gas, habíamos descubierto reservas importantísimas de gas, habíamos conquistado el mercado de gas más importante del continente, que es el Brasil y la Argentina, habíamos construido los gasoductos, teníamos precios internacionales adecuados, la economía estaba estable, se había eliminado la deuda externa, incluso la deuda multilateral con el HIPIC. Es decir, teníamos un país estable, un país sin inflación, un país sin deuda, un país estable. Sin embargo, sí, yo creo que hubo algunos defectos en la parte de inclusión política que dieron lugar a una estafa, que para mí fue la estafa del siglo. La llegada del MAS en esas condiciones, en las condiciones económicas en que se dejó este país, era para que se quede 50 años gobernando bien, porque además de eso tenía un mandato político. Había ganado las elecciones con la voluntad popular inapelable, absolutamente inapelable. ¿Y qué pasó? Para mí esa fue la estafa del siglo, o sea, realmente impostores, porque empezaron a decir que teníamos un blindaje total, que el gas nos alcanzaba para toda la vida sin explorar más, a no mantener un tipo de cambio competitivo y demagógicamente quitar el bolsín, hacer todo lo que no se debe hacer. Obviamente, canchitas de fútbol por aquí, galponcitos por allá, populismo por acá, en esa corriente populista, que siempre el populismo funciona cuando hay plata. El problema es cuando no hay plata. El populismo sin plata es inflación. El populismo con plata es viable. Entonces hemos llegado
a la catástrofe, al límite total, a un momento en que de haber sido un país de ser el corazón energético de Sudamérica, de tener el gas, los mercados, no tener deuda, tener estabilidad, a ser en este momento el país que está al borde del caos total. No tenemos dólares, no tenemos combustibles, no tenemos, tenemos inflación, faltan remedios, y tenemos una incertidumbre política enorme. La gente está desanimada, temerosa, quiere irse, y la única tabla de salvación que hoy tenemos, y es lo que proponemos, es superar la crisis. Y para superar la crisis hay que sacar al MAS del gobierno. La probabilidad de que el MAS resuelva la crisis es exactamente igual a cero. No se puede, en ninguna de sus expresiones, ni en los titireteros de antes, ni en los títeres actuales. No tienen condiciones de sacarnos de la crisis a la que ellos nos han sumido. José Luis le decía, apelando a toda la experiencia que usted tiene en organismos internacionales, sobre todo, en este momento, ¿Bolivia está al borde de una quiebra técnica, económica como tal, o no? ¿O todavía tiene algún margen de respiro? ¿O estamos avanzando sin pausa hacia esa posible quiebra? ¿Y cuánto más aguanta esto, José Luis? Estamos avanzando directamente al precipicio, Pedro. Si no se toman medidas lo más rápido posible, va a ser imposible que lo evitemos. Sin embargo, yo le digo, es imposible que el gobierno tome medidas efectivas contra la crisis más allá de alguna cosmética que pueda hacer. Ya nadie confía en el gobierno. Ya todo el mundo está en sálvese quien pueda, y el valor de las cosas se está yendo al piso. Si usted se fija, con este nivel de dólar, si usted tenía un alquiler que le pagaban en bolivianos, cada vez recibe menos. Si tenía un contrato, si tenía cualquier activo boliviano, se está quedando en el piso. Se tiene que hacer algo. Es más, yo tengo que decirle que el gobierno ya debería hacer alguna medida de transición para poder evitar el mayor deterioro de nuestra economía. José Luis, ¿qué medida de transición es la más urgente en este momento? ¿Cuál sugeriría a usted? Bueno, la principal es tratar de evitar que el dólar siga subiendo y que los combustibles sigan faltando, pero hoy día lo que no tiene, no es que no existe combustibles en el mundo, lo que no existe es plata para pagar a los proveedores. Entonces, el gobierno tiene que dejar de malgastar esta plata y tiene que permitir que los privados importen efectivamente combustibles, pero darles todas las facilidades de almacenamiento, de distribución, de todo, porque darles el permiso sin dar las facilidades no sirve. Entonces debe hacer eso, tiene que dejar de gastar, no puede gastar, y en un año electoral lamentablemente está presionado a seguir gastando. Autoriza incrementos salariales que son irracionales para que pueda, por ejemplo, los cuentapropias, los microempresarios, seguir sobreviviendo. Y tiene que dar facilidades a los gremiales y transportistas para que trabajen. ¿Cómo un transportista puede trabajar si tiene que pasarse 2 días a la semana haciendo colas para combustible? Entonces, debe resolver al menos esos temas en el corto plazo hasta que se dé un cambio y se presente un programa efectivo, concreto, sustentable y que cuente con el apoyo internacional. José Luis, yo sé que cuando se está en campaña, a veces el War Room, que es el cuarto de guerra, ahí te dicen, no hay que hablar todo, a la gente no hay que decirle todo, porque si le dices todo no van a votar por vos, tienes que cuidarte, cuida tu lengua, y después ya vemos qué pasa. Ahora, no sé si al final es peor eso, José Luis, porque ya una vez que eres gobernante, comienzas a hacer cosas, la gente te mira y dice, este señor nunca dijo eso, qué desastre, y comienza la impopularidad del gobierno. No sé, ¿cuál es mejor? Si lo que se habla en el War Room, o de una vez hablarle a la gente. Espero que usted nos hable con esa franqueza y sinceridad, sin temor, José Luis. ¿Cuáles son las medidas de entrada que se van a tomar? 5.000 millones de dólares, más o menos, para salir de este hueco. Samuel Doria Medina dice 100 días, y un ajito y una cebollita más por ahí, ¿no? 100 días. 5.000 millones de dólares promedio. ¿Eso de dónde va a salir, José Luis? ¿Cómo lo van a hacer? Bien, Pedro, lo que tengo que decirle antes es que lamentablemente yo estaba un poco equivocado en cuanto a mis tiempos. Yo voy a tener que más o menos en unos 7 minutos, si le parece, y después continuar cuando usted disponga. Pero le respondo la pregunta directamente. Los 100 días, ¿qué significa? Significa que es como un paciente que está con una tremenda hemorragia que si no la para, se muere.
Entonces hay que parar la hemorragia. Y para parar la hemorragia necesita usted un fondo de estabilización, porque el precio del dólar es como cualquier otro bien, responde a la oferta y a la demanda. Entonces hay que parar trayendo dólares. ¿De qué manera? Primero, restableciendo la confianza, creando un fondo de estabilización con todos los recursos que se pueda conseguir en forma condicional de los organismos internacionales, de la reestructuración de cartera y de los recursos de estabilización y apoyo a la balanza de pagos que hay organismos especializados en atender. ¿Por qué no lo hacen entonces? Es la pregunta. ¿Por qué el gobierno no acude a esto? Bueno, porque ya no goza de la confianza de nadie, ni de los bolivianos, ni de los organismos, ni del mundo. Entonces, por eso es que la angustia que uno tiene es que esto no se va a resolver hasta que no cambie el gobierno, porque ya no goza de la confianza. Eso no se restablece, eso es imposible. Para eso tiene que ganarse las elecciones, ganarse bien, garantizar gobernabilidad, crear un fondo de estabilización, unificar el tipo de cambio, evitar la especulación, dar las facilidades a los exportadores para que puedan exportar todo lo que puedan y traer todos los dólares con garantías de que están trayendo dólares a precios competitivos a Bolivia, y la gente empieza a tener otra vez la expectativa de que estamos yendo bien. Hoy tiene la peor de las expectativas, de que el país está cayendo, y tienen razón. Entonces voy a tratar de salvarme, me agarro de cualquier cosa, compraré 100 dolarcitos para protegerme, y es un círculo especulativo muy peligroso. Solamente con un cambio de gobierno y con nueva confianza se puede llevar adelante. En cuanto ustedes llegan al gobierno, José Luis, yo sé que los dólares no son inmediatos, aunque usted seguramente puede darme el detalle de cuánto tardaría un organismo internacional en desembolsarnos la plata para esos fondos y todo lo demás. Pero bueno, eso lo dejo ahí. José Luis, una pregunta muy concreta. ¿Cuántas empresas estatales tienen que cerrarse, de estas que se han creado, ¿no? De estas que bol y todo bol, ¿no? ¿Cuántas habría, en el criterio de ustedes, cuántas habría que cerrar? ¿Cuántas personas van a tener nomás que irse a la calle? Así de claro. ¿Qué dice usted? No tenemos el detalle porque no tenemos la información, porque el gobierno es una caja negra, no da ni siquiera el dato de reservas internacionales a tiempo, es una caja negra. Realmente no sabemos con cuántos esqueletos más nos vamos a encontrar cuando lleguemos al gobierno, pero ciertamente todas las empresas que sirven únicamente para gastar la plata de los bolivianos, para gastarla y para crear déficits, deben cerrarse. Aquí hay que hacer un examen concreto de qué empresas son factibles, cuáles pueden sobrevivir, cuáles pueden generar sus propios ingresos y cuáles no. Y aquellas que no, deben cerrarse en forma inmediata para bajar el déficit del sector público, que es esencial. El origen de la crisis, la expresión es la inflación, la falta de combustibles, dólares, pero el origen real de la crisis es el tremendo déficit fiscal de un Estado obeso que se ha acostumbrado a gastar. Lo único bien que ha hecho es aprender a gastar, pero a gastar mal. Entonces, ese es el gran problema. Tenemos una bajísima productividad, tenemos malas condiciones para el sector privado y un Estado gastador que no para. Y eso por eso han creado todas estas empresas. Cuando hay plata, les decía, es fácil, pero cuando ya no hay, ahí se ven estas consecuencias. José Luis, ¿cuál es el organismo internacional al que hay que acudir y que de la manera más inmediata, no sé cuándo, nos haría algún desembolso? ¿El FMI, el BID, cuál? Todos. A ver, en general, la CAF, el BID, el Banco Mundial, generalmente trabajan con créditos de inversión, que son para educación, salud, saneamiento básico, infraestructura, tecnología, etcétera. Y el Fondo Monetario está especializado más bien en dar apoyo de liquidez. La liquidez es fundamental, es como un vaso con agua. Si usted tira un papelito y no tiene agua, se va hasta el fondo. Si tiene agua y le aumenta más agua, va subiendo el papelito. Entonces, esa liquidez es esencial. Pero uno y otro trabajan de la mano. El BID, el Banco Mundial, la CAF y todos los demás también apoyan con créditos de rápido desembolso. Por ejemplo, hay unos que se llaman créditos basados en reforma de política. Si yo digo, el país necesita dólares, por eso voy a reformar la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos, la ley de minería, y esas son parte de nuestro programa, los organismos como el BID y el Banco Mundial pueden hacer préstamos en función a esas reformas con rápidos desembolsos y nos dan liquidez que se suma al fondo de especialización de otros organismos que solo dan los recursos. José Luis, esta es mi última pregunta y sé que, bueno, entiendo lo de su agenda.
Una vez que consigamos estabilizarnos, la plata, ojalá que fuera así, nuestro país, José Luis, ¿de qué va a vivir? O sea, ¿qué vamos a producir? Valor agregado, tengo serias dudas, eso toma mucho tiempo. Materias primas, no nos queda otra, ¿a dónde vamos a mirar? ¿Otra vez al gas, al petróleo, a la minería? ¿A qué? O sea, ¿de qué va a vivir Bolivia? ¿Qué va a producir? A ver, la buena noticia en todo esto es que Bolivia es un país viable. Porque algún otro país podría decir, no, haga lo que haga, es inviable. Bolivia es un país viable. Tenemos alimentos. El mundo requiere todos los alimentos y las proteínas que se puedan producir. Tenemos productividad. Santa Cruz es tan productivo como Argentina, Brasil o Paraguay o Uruguay en los agronegocios. Tenemos minería, tenemos litio, tenemos medio ambiente y tenemos un talento humano extraordinario. Por ejemplo, el tema de género. El tema de género es fundamental, tener una visión femenina del mercado laboral. Es como un bono demográfico. La incorporación de la mujer al mercado laboral hace dar un salto en progreso que es increíble. Pero para eso se tienen que dar las condiciones. Nada de esto se puede hacer en un país inestable, en un país con inflación, en un país con conflictos. Entonces, por eso es que es fundamental que el tema político acompañe al tema económico, que se estabilice la economía como prioridad y después nos desarrollemos en todas estas áreas. Pero Bolivia tiene todas, absolutamente todas las condiciones de mirar de frente al mundo, de no estar de espaldas, de ser competitivo y de aspirar a la mejor tecnología, las mejores prácticas y las lecciones aprendidas para crecer y progresar. José Luis, cerramos acá la entrevista, respetamos la agenda que usted tiene, pero le pediría, sí, por favor, que la podamos completar, porque hay otras cosas que quisiera consultarle. Mi producción coordinará con usted, con la gente que lo colabora, para ver lo más antes posible que podamos completar esta entrevista. Espero que así sea, José Luis, un gusto. Así va a ser y con muchísimo gusto voy a estar. Los saludo cordialmente. Hasta luego. Hasta luego. José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia junto a Samuel Doria Medina, que es el candidato presidencial. Ayer fue presentado José Luis Lupo, exministro de...